Muy buenas noches a todos los amigos de SEO Consultor especialista en oratoria y comunicación. Tengan todos ustedes reiteradas buenas noches. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Antes de hablar del tema, pues decirles a todos que ya vamos a empezar la transmisión del tema Buscando tu propósito. Así que mientras le damos unos minutos a Facebook para que vaya avisándole a las personas que ya vamos a empezar, ya estamos empezando con la transmisión. Por ahí nos dejan sus comentarios, empiecen a compartir, compartan que la conversación de ahora va a estar muy, pero muy interesante en cuanto al tema, buscando tu propósito. Y para hablar del tema, buscando tu propósito, permíteme saludarte a estas dos bellas damas que son mis invitadas. Empezaremos con Luisa Pareja. ¿Quién es Luisa Pareja? Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién mejor que tú para decirlo? ¿Quién es Luisa Pareja? Hola David, buenas noches con todos. ¿Quién es? Alguien igual que todos, simple, como todas las mujeres que en algún momento de nuestra vida queremos desarrollar situaciones, queremos entender al otro y por eso hago acompañamiento desde la logoterapia con personas que están ante una pérdida de sentido de vida, ante situaciones límite, de adicciones, de duelos. Eso es lo que aprendí que era lo mejor para mi desarrollo personal. Antes de eso hice escultura, cerámica, teología también, pero al llegar a la logoterapia sentí ese unir mi valor, mi profesión y mi misión. Y eso es lo que estoy haciendo. Buenas noches con todos. Qué gusto de tenerte esta noche en este tema tan interesante que se trata de buscando tu propósito. Fabiola Bazán, qué gusto de tenerte aquí esta noche. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Quién es Fabiola Bazán? A ver, ¿quién es Fabiola? Bueno, soy mujer, madre, emprendedora y feliz de estar aquí porque justamente siempre me veo como una posibilidad para cambiar, ayudar a la gente a que cambie, mejore sus vidas, logre lo que quieren, explotando al máximo sus propios recursos para vivir vidas más felices, más plenas. Es así que soy coach de vida, profesional, miembro de la ICF, facilitadora de habilidades blandas y bueno, también oradora motivacional. Así que estoy, David, feliz de compartir contigo este espacio, sobre todo para poder en este espacio dialogar con las personas desde lo que quieren, de lo que buscan, ese descubrir el propósito que todos, absolutamente todos, tenemos y algunos mal que bien conocen y otros no conocen, pero que somos capaces de poder lograr. Sí, Así que muchas gracias. De hecho que sí. No, gracias a ustedes por estar esta noche aquí. Déjenme contarle, antes de entrar en el tema de buscando tu propósito, había una autora en 1957 escribió una poesía muy conocida. La autora se llamaba Steve Smith y ella se caracterizaba por tener una prosa muy desgarrada, producto de sus propias vivencias que tuvo desde niña. ¿Qué era lo particular? Lo particular de esta mujer era un poco como las quejas, un poco el dolor que tenía muy dentro, que hacía que su prosa y su poesía fuera muy trágica, por titularlo de alguna manera. Una de las poesías que más es conocida es aquella que dice, no estoy saludando, sino estoy ahogando. Y habla básicamente la historia de un hombre que estaba en medio ahí de, cerca de un puente casi en el mar, ahogándose. La gente pasaba y observaba el cuadro, pero pensaban que el tipo simplemente estaba saludando. Y no era tanto así.
sino él se estaba ahogando. A veces por las películas da la impresión de que cuando uno está en esa situación, tiene el tiempo para gritar, tiene el tiempo para decir o pedir auxilio, y no siempre es así. Generalmente sucede que en aras de sobrevivir, pues lo que trabaja mucho más es ver cómo contiene la respiración, cómo puede salir de esa situación, y lo que menos piensa, o no es que no lo piense, sino que no puede, es pedir auxilio. ¿Cuántas personas en la vida, metafóricamente hablando, sucede como esto mismo? Cuando de pronto parece que todo está bien, parece que hay un saludo determinado, pero no se sabe lo que lleva por dentro porque están ahogándose básicamente en sus propias cárceles mentales. Y ante toda esta metáfora, Fabiola, ¿qué podrías decirme al respecto cuando hay muchas personas que están viviendo precisamente eso, esos problemas de ansiedad, de depresión, estar sumidos en esos ahogos o en ese mar y no poder pedir un auxilio o una ayuda, Fabiola? A ver, básicamente creo que vivimos en dos estados, ¿no? Y la mayor parte, el 90% de las personas viven en el estado de esos cuadros que tú estás mencionando, en el sentido de que viven en automático, vivimos en rutinas, hábitos, con determinadas creencias, mochilas emocionales que cargamos a lo largo de nuestras vidas y que no nos damos el momento de poder conectar con nosotros. Nos hemos olvidado por la misma rutina, el estrés en el que se vive, ¿no? El compararnos el uno con el otro, de conectar con nosotros, de ese silencio que todos llevamos en el interior para poder conocer nuestro verdadero yo. Y mientras eso no suceda, va a ser complicado, por no decir difícil, de que salgamos de esos cuadros de ansiedad, depresión, angustia, estrés en los que se vive el día de hoy. Y es básicamente porque son personas que en su mayor parte viven sin sentido, una vida sin sentido. ¿Y qué es una vida sin sentido? Es una vida en la que no encuentran un propósito, no encuentran un sentido de pertenencia, no cuentan su historia en el sentido de que ellos mismos acepten su historia y se pregunten para qué me sirve todo lo que estoy viviendo, y por lo tanto tampoco le den valor, porque no son conscientes de eso, a la trascendencia que ellos pueden tener desde lo que pueden hacer, desde lo que pueden ofrecer al mundo, que es justamente ese propósito mayor, ¿verdad? De acuerdo, pero ojo con algo, ¿eh? Me estás hablando de propósito y Luisa, mucha gente confunde las metas, los objetivos, hasta los sueños, con el propósito. A veces piensan y le preguntas, ¿sabes? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y te dicen, bueno, comprarme mi casa. Otros dicen, bueno, tener una mejor independencia económica, de pronto tener dinero para vivir mi vida tranquilo. Y el propósito de vida no va por ahí, ¿no, Luisa? Sí, definitivamente. El escucharte la pregunta anterior me dejó conmovida porque es el hoy de la mayoría de mis pacientes. Es el hoy que estoy en contención con muchos de ellos y sobre todo los jóvenes. Yo no te estoy hablando de personas muy mayores, te estoy hablando de jóvenes desde los 18 hasta los 24, 26 años. El no encontrar un sentido o no encontrar una valoración no los deja avanzar en esto llamado vida. El no encontrar un sentido de vida por actitudes que tuvieron hacia ellos personas en épocas pasadas, y hoy creo que bastante tiene que ver la situación actual que se está pasando, que les viene el mal recuerdo que no los deja ni siquiera dormir, los invade de día, de tarde y de noche. Bien sabemos que nosotros somos el 95% de todo el inconsciente, de todo lo que pensamos,
y solamente el 5% es lo que estamos en actitud en ese momento, mirándonos, hablando, escuchando. Entonces, esa parte del inconsciente hace que la persona sea ganada ante situaciones límites, situaciones difíciles, y no le permite ver más allá de lo que hay. No le permite gozar de un presente, gozar de un día a día. Entonces, todo esto hace que el propósito de vida, el para qué estoy, se quede nulo. Entonces, ese es un gran trabajo. ¿Por qué? Porque si bien sabes tú desde la logoterapia, la principal motivación es la búsqueda del sentido de vida de las personas, que por situaciones a veces tan difíciles, a veces que bien uno puede decir, pero eso no puede ser así, eso es ridículo, que por esa situación tan leve para mí, el otro pierda un sentido. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que aprender primeramente a no juzgar y después a valorar al ser humano como único, como irrepetible, como que cada persona tiene el valor de decidir, el valor de en libertad ser. Y todos los propósitos, todas las enmiendas, todos los para qué son válidos. Y en estos tiempos donde estamos en una forma de no continuidad, de no tener unos espacios, no tener un día programado, nos hace sentir que la vida se nos trunca. Y no, la vida sigue. Lo que pasa es que es momentos especiales. Y eso es lo que todos debemos de aprender a entender. Eso es lo que Totalmente, estamos pasando. totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa, Fabiola? Acotando un poco lo que está diciendo Luisa, y es que el propósito tiene mucho que ver con ese descubrimiento del ser, descubrimiento del ser de uno mismo. Pero, a ver, entonces uno preguntará y dice, ok, pero si yo no termino descubriendo qué quiero ser, ¿cómo voy a buscar mi propósito si yo mismo primero no empiezo por ahí? Entonces, con ese descubrimiento del ser, ¿cómo, cómo puedes conceptualizar, cómo conllevar ese descubrimiento del ser para que sea mucho más fácil encontrar tu propósito? Porque nos queda claro que ese es el camino, tal como lo plantea Luisa, ¿no? Primero, ¿cómo trabajas el propósito si no descubres ese ser de uno mismo, ¿no? Ujú, ujú. El autodescubrimiento, que es más que el hecho de conocerse a sí mismo, ¿no? No basta para descubrir el propósito. Es el primer paso. Tú no puedes ir hacia un lugar sin antes no sabes quién eres. Entonces, lo más importante es partir por ahí, ¿no? Conocerte a ti mismo, preguntarte para qué eres bueno. Todos en este mundo estamos por alguna razón. Todos en este mundo venimos para algo, para un porqué, partiendo desde conocernos a nosotros. Todos tenemos talentos o dones, fortalezas y habilidades que o no conocemos muy bien, pero que tenemos, porque tenemos esos recursos, o estamos en vías de desarrollo. Y todo eso forma parte del autodescubrirse, conocerse primero. Pregúntate qué amas, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer, aquello que te hace levantarte por las mañanas y decir, caramba, hoy día es este día para poder hacer esto, enfocado en lo que tú quieres. Pregúntate, ¿cómo puedes mejorar al mundo? El propósito, para ser propósito, tiene que cumplir con dos cosas. La primera, que viene a ser la meta, hacia dónde quieres ir a largo plazo, correcto, es tu GPS, tu brújula, pero que también está ligado a esa contribución que tú puedes hacer desde lo que tú puedes, de lo que tú sabes, de lo que tú eres al mundo. Va ligado una con otra. Ir más allá de ti mismo. ¿Qué es lo que tú puedes dar?
el psicólogo de la Universidad de Stanford, William Damon, dice que es necesario que estos dos requisitos se den para que el propósito tenga sentido, que La meta y la trascienda. contribución. ¿Ya? Por un lado, es esa meta a largo plazo, ¿correcto? Eso que decimos progreso y que es lo que estamos buscando, pero está ligado con esa contribución que tú puedes hacer desde tus talentos, desde tus fortalezas al mundo, ¿correcto? Y el autoconocimiento, en este caso, ayuda, porque cuando tú conoces cuáles son tus fortalezas, de qué habilidades puedes decir que tienes, puedes conocerte mejor y a partir de eso explorar hacia dónde va tu propósito. Desde tus cualidades, correcto, qué cosa puedes hacer con esas cualidades que tienes en relación a los demás, a tu entorno, a tu sociedad. Ahora, a veces la palabra propósito suena muy rimbombante. Y el propósito no solamente quiere decir que vas a salvar ballenas o vas a contribuir de cierta forma al desarme nuclear. No necesariamente es eso. Un propósito sencillo, pero bello, es, por ejemplo, ser una buena madre para tus hijos. Tu propósito puede ser criar a tus hijos de tal forma que sean buenos seres humanos, felices. También puede ser crear un entorno laboral más alegre para ti y tus colaboradores. Y eso sea lo que te mueva cada mañana. Okay, Siempre está ligado a los otros. Ok, perfecto. Dice si está ligado a los otros. Por ejemplo, y antes de ir a la siguiente pregunta con Luisa, y esto quiero que me aclares, Fabiola. Si tú me estás diciendo de pronto, un ejemplo, el de ser mamá, te digo, ¿qué pasa cuando en algún momento determinado, obviamente, pues, las madres tienen que dejar ir a los hijos y tienen que dejarlos que ellos hagan su vida? ¿Ahí acabó su propósito o tiene que reencontrarse con un nuevo propósito? En realidad, las personas no solamente pueden tener un propósito, pueden tener 2 o 3 propósitos. Un propósito desde el sentido de ser una buena madre, pero un propósito también desde el sentido de, con el entusiasmo que te caracteriza, la alegría que te caracteriza, quizás ser un gran educador. Okay. Y con eso encontrar dónde puedes aplicar esos dones que tú tienes, esas habilidades, pero siempre en congruencia con tus fortalezas, con aquello que te motiva, con aquello que te mueve más allá de ti, ¿no? Que te apasiona. Te voy entendiendo. Luisa. David, me gustaría, antes de continuar con la siguiente pregunta, hacerla desde la parte mía, desde la logoterapia. Nosotros en logoterapia desarrollamos valores. Los valores desde la logoterapia hacen que el ser humano sea definitivamente, se sienta valorado como único. ¿Qué cosas los valores? ¿Cuáles son los valores que desarrollamos? Desarrollamos los valores de creación, en donde tú puedes ser partícipe de actividades donde te sientas que estás haciendo esa etapa que quizás nunca la pudiste hacer en épocas distintas, como son tus hobbies. ¿Cuánta gente en esta época se ha dedicado a pintar, se ha dedicado a cantar, se ha dedicado a bordar, a hacer carpintería, a hacer óleo, cerámica, escultura, a hacer un montón de cosas que quizás en otra época por la temporalidad, porque siempre tenían un horario de oficina marcado, no lo podían hacer o se distraían en otras actividades que no les sumaban. Mira todo lo que hemos sacado. Tenemos también los valores de experiencia, los experienciales, que los utilizamos. ¿Por qué? Ahora, las personas que no tenemos la necesidad de salir eventualmente, podemos abrir una ventana y disfrutar de una puesta de sol, de una lluvia, de un amanecer oscuro. Podemos disfrutar de eso desde una ventana, cosa que antes pues lo tomabas, abrías tu cortina y abrías tus ventanas, entra el aire y se acabó. Entonces son experiencias de disfrute
que las vamos sumando a nuestro día. Y sobre todo los valores de actitud, que es la compasión, porque en estos tiempos necesitamos dar mucha compasión al doliente, a las personas que han tenido pérdidas, a las Claro. personas que no han podido despedirse de una familia, La de empatía. de un cercano, de un hijo, de un padre, de un hermano, de un abuelo. Tengo N cantidad de pacientes así. Sí, sí, sí. Podemos, desde los valores de actitud, podemos recuperar la valentía, inclusive el sentido del humor, porque cuántas personas se han tenido que quedar en su casa y no sabían ni freír un huevo, hasta el huevo se les quemaba. Entonces, con sentido del humor todo eso pasa. La convivencia, tan difícil para quien no estuvo acostumbrado, más que al ir y venir, ir y venir. Entonces, eso para mí ha sido muy importante, eso ha sido muy válido, recuperar a través de la logoterapia los valores. De acuerdo, de acuerdo. Gracias por ese aporte. Fabiola, hace poco Sí, David. te cuento que me encontraba con un amigo, ya, en el cual me quedé tal vez corto en palabras con él. ¿Por qué? Porque él me comentaba que había logrado sus objetivos familiares, es decir, había dado una buena educación a sus hijos, le había dado los mejores valores que podía, que obviamente dado su conocimiento, dado lo que a él le rodeaba, de lo que él había aprendido. Sin embargo, llegó un momento en que ya ellos empezaron a tomar su camino, a pesar de que vivían juntos, empezaron ellos a tomar su camino, a hacer familia y todo ello. Y a pesar de vivir juntos, era como si viviera hasta solo, por decir. O sea, estaba acompañado, pero se sentía solo. ¿Por qué? Porque cada uno vivía su mundo, su propia vida. Y una de las cosas que me pregunta es cómo puedo encontrarme mi propósito y mi sentido, y eso en acotación a la pregunta anterior, cuando tú me dijiste el cumplimiento de esta madre por la educación de sus hijos, cuando les di todo y ahora fue mi vida y mi propósito darles lo mejor, ya cumplí y ahora yo me siento perdido, yo no le encuentro un rumbo. Y a eso le agrego que tuvo familiares cercanos que perdió y obviamente entró en un pánico, en una depresión y en un momento difícil, que perdió familia, no encontraba un rumbo y mucho menos un propósito. ¿Qué decirle a alguien cuando se encuentra en una situación así y no sabe cómo encontrar su propósito? Porque ya no depende y no juega papel de una edad, ¿eh? Ya es la misma vida, porque tu propósito puede ser a cualquier edad. Estoy equivocado. Sí. Uh-huh. Y muchas personas, antes de tocar un poco el tema, nunca encuentran al final su propósito, ¿no? Siguen viviendo en automático hasta el último día, hasta los últimos días de su vida. Así como también hay personas que creían que su propósito era ser un gran abogado y resulta que después se dieron cuenta de que no eran felices ejerciendo esa profesión y a los 45, 50, tuve el caso de un cliente, se dio cuenta de que su vida estaba vacía en ese sentido, fuera de que tenía una bonita familia, unos hijos muy cariñosos que ya estaban dejando el hogar, etcétera, pero que él por dentro no se sentía completo, fue la palabra que me trajo esa vez. Y pasaba por el hecho de que no había conectado nunca consigo, por más que había obtenido posición económica, social, viajes, un buen estilo de vida, pero era algo más allá de, ¿no? Y justamente ahí se empezó todo ese proceso de la gente, muchas personas creen conocerse y no se conocen del todo. Volver a conectar con tu esencia, volver a conectar con quien tú eres, como tú te sientes. ¿Quién eres tú? ¿En qué persona te quisieras convertir? Es así que en el caso de este ex abogado, debo decir, lo que hizo fue retroceder a su infancia,
que ese es un ejercicio que se hace muy conocido en el coaching, que es del niño interior o la niña interior, ¿no? Volver a conectar contigo, con eso que te hacía vibrar, y que tú dabas por sentado porque nunca le prestaste atención y creías que era algo más rutinario, ¿no? Y él encontró que a los 8 o 9 años le encantaba ayudar a su hermano mayor y a sus amigos que le llevan un par de años del hermano a hacer cosas con las computadoras, todo ligado a la tecnología. Y bueno, fue así de que decidió salir del bufete que era de la familia, de su padre, un exitoso abogado, irse a España y bueno, hizo ahí estudios relacionados justamente a eso que tanto le apasionaba de la tecnología. Creó una app súper conocida que tiene que ver justamente con cine y todo eso. Y después la vendió después de que estuvo funcionando muy bien para comprar entradas y es feliz y ahora está en otra cosa también relacionada con la tecnología. Pero a lo que voy es, ¿cómo es eso de poder conectar contigo? Volver a tus inicios, a esa esencia que la tienes bien metida en tu interior y que la única forma de hacerlo es a través de la reflexión, no hay otra, para poder justamente buscar dónde está tu propósito, de dónde viene esa energía que te motiva, esa alegría que debes tener al levantarte de la cama para hacer lo que más te apasiona. Y en el caso de esta persona sería lo mismo, volver a su esencia, más allá de todo lo que le pasó, porque también cuando seguimos perpetuando el sentir de lo que nos ha pasado, los acontecimientos que hemos vivido, y vivimos anclados o apegados a ese pasado, no podemos avanzar, porque estamos viviendo en resentimiento. Resentir, no conocido como el resentimiento que tenemos de emoción en común, sino el hecho de estar en ese círculo que no nos permite romper el círculo y salir de eso para poder avanzar. Así es. Así es. Entonces, es la única forma de poder conectarte contigo, ¿no? No seguir anclada ni echando culpas o haciendo juicios sobre algo que ya pasó, porque es un desgaste de energía y un desgaste de tiempo que no te va a llevar a nada bueno. ¿Es doloroso el proceso? Lo es, porque te obliga a salir de tu zona de comodidad, que de comodidad no tiene nada, más es una zona de familiaridad. Pero es la única manera en la que tú puedas trascender y encontrar tu camino. Okay. El propósito es como un GPS, David, una brújula. Una vez que tú lo encuentras, ahí está tu camino, ese es tu norte y no te vas a perder. Pero para eso tienes que tener 2 pasos bien claros. 1, conócete a ti mismo. Y número 2, es una vez que tú te conozcas, vas a saber qué camino elegir. Ya, o sea, una vez que, claro, o sea, pasa por el autoconocimiento mismo. Eso está clarísimo. Así es, clarísimo. Clarísimo. Y muchas personas no se conocen, lamentablemente, David, incluyéndome. A mí me ha tomado casi una década volverme a encontrar conmigo misma, volver a conectar con mi historia, volver a saber quién soy yo, quién es Fabiola, para finalmente hacer lo que ahora amo hacer, con todo el corazón. Y es lo que me hace levantarme de la cama feliz. Desde mi propósito. Ahí a uno no mide el tiempo ni nada, sino simplemente disfruta de todo. O sea. Así es, porque no es un trabajo, es un hobby que se hace trabajo. Sí. Es una pregunta que también suelo hacer a los clientes es, ¿cuál trabajo te gustaría hacer que ames tanto, pero tanto, que podrías vivir sin que te paguen? Sin que te paguen. Y ahí vas encontrando el propósito y la esencia que estás buscando. Así es, a través de una serie de preguntas que se hacen, bueno, desde la herramienta que manejo, que es el coaching, ¿no? Sí, ok, gracias. Luisa, sí, el padre de la logoterapia, Víctor Frank, en su libro En busca, el hombre en busca, a ver, reitéralo. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido. Una de las cosas que él sostiene no es tan importante lo que te pasa,
sino qué es lo que haces con aquello que te pasa, con lo que te pasa. Exactamente. Entonces, Exactamente. ¿cómo cambias desde la logoterapia, porque es algo que tú trabajas, cuando llegan pacientes a ti con esa angustia, con todo lo que está pasando alrededor, con una pandemia que nos ha quejado de tal forma que se ha llevado a muchas personas? Y entonces, ¿cómo darle la vuelta a esto y decir qué hacer con esta pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, sosteniendo la frase, ¿no? No es lo que te pasa, sino qué es lo que haces con aquello que te pasa. Exactamente, David. Me gustaría primero para todos las personas que estén conectadas, para que sepan un poquito de lo que estás hablando. El padre de la logoterapia, como dice David, es Viktor Frankl. Él, médico psiquiatra, estuvo en 4 campos de concentración. Sí. Él pudo decidir no quedarse, él pudo no entrar a los campos de concentración, pero para que vean cómo es la vida cuando las cosas deben de darse de una forma. Él pasó los campos de concentración, perdió su familia, pero él tenía la esperanza de que cuando saliera todo iba a ser distinto. La pasó igual que todo, pero él aprendió algo muy importante, que nosotros somos un ADN, definitivamente, porque nos parecemos, tenemos el cabello de la mamá, los ojos de la abuela, la nariz de la mamá, las manos o del papá, tenemos el ADN. Tenemos todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos lo que adquirimos de la gente, las costumbres, de los tíos, de los amigos, de cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el colegio, de la familia más cercana, Los de los hábitos. hermanos, de todos. Pero hay una cosa muy importante, que es lo que elegimos. Es lo que elegimos. Por eso siempre nos movilizamos no en lo que sucede, sino es cómo lo tomamos, la actitud que tenemos ante las situaciones límites. A eso se le llama en logoterapia la libertad de elegir. Podemos pasar situaciones completamente difíciles, podemos pasar situaciones límite, podemos pasar situaciones de dolor, de tristeza, de muerte, pero lo que nosotros elegimos es la actitud libre de ser en este momento. Normalmente estamos acostumbrados a una zona de confort que puede ser muy positiva, muy completamente positiva, atrayente, pero a la vez puede ser muy negativa. Pero ¿por qué nos quedamos? Porque nuestra actitud, nuestro miedo, que es lo más contrario al amor, antes se pensaba que era el odio el contrario al amor, es el miedo que no nos permite avanzar. Entonces nos quedamos y nos seguimos quedando en la zona de confort donde nadie nos mueve. Y si es positiva, decimos, pero si estamos bien. Pero ese bien puede convertirse en un bien mayor, pero no tenemos la capacidad. Y si es mala, si es negativa, bueno, pues es lo que me toca. ¿Se dan cuenta? O si es buena, no avanzamos porque ya nos conformamos. Y si es negativa, igual porque nos conformamos. Entonces, el ser conformistas nos hace que no veamos todo ese universo bello que hay tras las ventanas. Nos deja paralizados, nos deja sin ser, sin estar, sin vivir. Esa es la parte de la logoterapia que a mí más me conmueve y me encanta, porque Viktor Frankl, al ser un hombre que pudo decir hasta aquí, él sabía que cada compañero que donaba su pedazo de pan, que regalaba sus zapatos rotos, que regalaba su pedazo de colilla, era porque se iba a matar, se iba a suicidar. Él lo sabía. Sin embargo, se levantaba con la ilusión de que ese día
era el mejor. Esta forma de ser de él fue lo que a mí me movilizó a estudiar la logoterapia. Y es lo que día a día me conmueve, porque lo enseño. En el solo por hoy, yo, Luisa, decido ser feliz. Hoy, un día a la vez. Entonces los pacientes aprenden a movilizarse, no quedarse en la zona de confort, porque las situaciones, así no sean de lo mejor, como son las conocidas, hacen que la gente se perpetúe y no movilice. Porque movilizar las emociones, los sentimientos, David, es difícil, no es fácil, es doloroso, porque viene de un pasado. Definitivamente movilizas un pasado, porque movilizas un pasado, pero al traerlo a un presente ya eres responsable. Y tienes que aprender a vivir con lo que fue y con lo que hoy quieres ser, porque si te sigues quedando en el pasado, te viene la ansiedad, porque la ansiedad es de pasado. Y de la ansiedad pasas a la angustia. ¿Por qué? Porque no quieres vivir el hoy, porque estás pensando, ¿y si voy a hacer? ¿Y si me va a repetir? Entonces, de tu pasado a tu futuro, de tu pasado a tu futuro. Y no te centras en el hoy. Eso es lo que pasa. Eso es lo que aprendemos desde la logoterapia. A poder día a día trascender. ¿Y qué es el trascender? Es ir al otro. Okay. Pero siendo tú, amándote incondicionalmente día a día. Amándote día a día y viviendo el hoy, un día a la vez. Qué bonita esa frase. Exacto. Un día a la vez. Un día a la vez. Un saludo aquí para Pamela Pino, dice ya no quiero vivir en automático. Para Gina Flores, psicóloga ella también, dice, en la cual también habla y nos saluda también al respecto. Y así otras personas más, Fabi González, también desde México, un saludo también para ella. También encontramos también por aquí, aquí más tenemos por aquí. Soy la Marilú, ¿qué tal? Un gusto, hermana mía también está en sintonía y otras personas más. Una de las cosas que a veces el ser humano le corre, ¿Se paró David por ahí? Sí, se congeló la imagen, ahorita vuelve. Conversaremos nosotros. Qué ¿Sabes bonitos una cosa, temas. Luisa? Sí, es un tema muy, muy bonito y da para mucho, ¿no? Y Sí. un poco, eso que te apasiona de logoterapia y de Viktor Frankl, es también apasionante el hecho de que él encontró su propósito justamente en ese manuscrito inacabado, que cuando entró al campo de concentración se lo destruyeron y era el trabajo de toda su vida y que fue que lo motivó a sobrevivir día a día porque fue reconstruyendo pedacito por pedacito sin que se dieran cuenta sus verdugos. Exacto. De lo que estaba haciendo. Y ese al final se convirtió en su gran propósito. Exacto. Ese era el propósito porque te cuento que la logoterapia él ya la tenía pensada desde antes porque no estaba de acuerdo mucho, no estaba de acuerdo con Freud y la psicología clínica de Adler. Entonces, eran partes, quizás, él aprendió muchísimo de Freud, muchísimo, pero la parte de espíritu es que llegaba al cuerpo y a la mente. Entonces, ¿qué cosa sintió él al estar en estos campos de concentración? Que no éramos cuerpo y mente, porque la mente con los pensamientos te da y te destruye, y el cuerpo se resiente ante tanta situación. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que éramos un espíritu más grande que el cuerpo y que la mente, y no nos damos cuenta. Nosotros estamos acostumbrados a decir, cuerpo, mente, razona. Separados. 4 dedos de frente. No, somos un espíritu que es tan grande que es el que te moviliza. Como yo les digo a mis pacientes, ¿dónde sientes la cólera?
aquí. ¿Dónde sientes la alegría? Aquí. ¿En qué Porque parte del el cuerpo? Claro. es el sinónimo de la expansión del espíritu. Y es tan grande que tú puedes estar con tu cuerpo, justo en las clases de hoy día que he estado en Argentina, en unas clases espectaculares que estoy tomando, decían, pues no, podemos enfermarnos del cuerpo, podemos enfermarnos de la mente, pero el espíritu no. Es más, el espíritu no se daña, no se muere. Y en tanatología, te digo que tantos pacientes COVID que he tenido, tantas familias, yo empecé el 16 de marzo con todo esto. Sentarme con un niño de 12 años, el papá me lo pone y me dice, ¿qué le digo? Su mamá se murió. ¿Tú te imaginas? Un niño de 12 años. Con eso empecé, sin saber cómo. Entonces, el hacer entender a las personas el estudio de la muerte, la vivencia de la muerte debería ser parte. Así como estudiamos la vida, la muerte. Estudiar la muerte y como parte natural, en realidad. Ver la muerte como la secuencia que le sigue natural a la vida física. Pero exacto. Es que, a ver, pero eso también pasa por ahí, por el hecho de que hay muchas personas que, a ver, recién le dan una mirada a la muerte en sí. Cuando hay enfermedad cuando física. Hay una enfermedad física, cuando tienen a alguien cercano, cuando te afectó. Por los miedos. ¿No? Por los mismos miedos. O de pronto dices, no, esto no es conmigo. Allá los que están mal, allá los que están enfermos. De pronto, y sin ir a la religiosidad, de pronto alguien dice, sin ser religioso. David, la vida es así. Sí. La vida es así. Y ese es el punto. Pero, a ver, sin embargo, también las crisis se van disfrazando de oportunidades, Fabiola. ¿Qué pasa Así cuando le tenemos miedo a los malos momentos, a la crisis, al dolor en sí? ¿Qué hace para no tener ese miedo, ese temor, cuando pueden ser nuevas oportunidades para tu vida? Escuché una frase genial que dice, en el dolor del pasado se encuentra la alegría del futuro. El futuro, así es. Y es que, David, resulta de que toda crisis es una oportunidad. Detrás de toda adversidad hay un beneficio, como decía Napoleon Hill. Entonces, a partir de eso, es verdad, todo lo nuevo causa incertidumbre, da miedo, sobre todo si vemos que hay problemas, hay crisis, y no los vemos como retos o desafíos ante los cuales nosotros podemos crecer desde el aprendizaje. Y es que es el aprendizaje la única forma en que nosotros como seres humanos podemos, desde la reflexión, crecer, adaptarnos, recuperarnos de lo que nos pase. Ahí es donde entra la resiliencia, esta capacidad que tenemos como personas, pero que lamentablemente no vemos más allá por los miedos. Y los miedos o nos paralizan o simplemente nosotros podemos aprovechar esos miedos. Eso es algo que, por ejemplo, en el coaching a través de preguntas exploro bastante, ¿no? Porque básicamente, como dijo en algún momento Lisa, lo contrario al miedo es el amor. Y la idea es movernos desde el amor. Y justamente ahí entra de la mano el propósito. Pero si vivimos en el estado de miedo, va a ser complicado, por no decir difícil, que podamos darnos cuenta de lo que sucede afuera de nosotros, de abrirnos esas posibilidades. Porque mal que bien estamos dentro de esa zona mal llamada de confort y no queremos arriesgarnos. Entonces, o el miedo te paraliza, cual vendaje, cual momia, y te quedas petrificado, y el miedo va a hacer contigo lo que quiera, y vas a expresarlo a través de esas emociones, porque las emociones son reacciones que empieza a tener todo el cuerpo habla, lo que la mente calla, o aprovechas tu miedo, te enfrentas a tu miedo. ¿Y cómo lo haces? Desde la exploración, desde esa conexión contigo, de preguntarle, miedo, ¿de qué me quieres cuidar? ¿De qué me estás protegiendo? El miedo es un mecanismo de defensa, lo tenemos desde la época primitiva y está allí para cuidarnos, para protegernos. Solo que a veces, por no explorarlo, por no confrontar nuestros miedos, aceptarlos, honrarlos para poder avanzar, nos quedamos petrificados.
y también porque no queremos pasar por ese proceso de transformación doloroso en el cual nos demos cuenta que los resultados que tú tienes en este mundo, en este momento de tu vida, es porque tú lo quieres, es porque tú así lo has decidido. Y de nada te sirve que eches la culpa a Dios, al mundo, al gobierno, a tu esposo, a tu esposa, porque no es así. Porque tú eres 100% responsable del 50% de la relación que tienes con los demás. Eres 100% responsable del 50% de lo que sucede a tu alrededor. Y hasta que tú no asumas tu responsabilidad por lo que te toca, por las elecciones que has hecho, no vas a poder avanzar. ¿Da miedo? Sí, da miedo. Pero tienes que hacerte amigo del miedo. Es la única forma. Es como una vez, me encantó esta metáfora, ¿no? Imagínate una pista olímpica, ¿no? De trote, y estar trotando, y el miedo en algún momento va a estar ahí contigo. Por más que tú te alejes, el miedo va a estar siguiéndote. Y si te paralizas, el miedo te va a encontrar. La única forma es que rompas ese círculo. ¿Y cómo lo puedes romper? Confrontándote, reflexionando, preguntándole a tu miedo de qué te quiere cuidar. Porque los miedos son diversos. Hay que averiguar cuál es el miedo que te está paralizando y no te está dejando de salir de esa zona de confort para encontrarte contigo misma, para conocerte y para encontrar tu camino de vida. Muy bien, muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen, y a ver qué más le puedes agregar, Luisa. Fabiola nos estaba diciendo, esa búsqueda de tu propósito es el autoconocimiento, del trabajo del ser, ¿sí? Después estabas hablando de ese enfrentamiento con tus miedos. Vuélvelos tus Los, aliados, como los un miedos. acompañamiento, los miedos mismos. Y Los algo que me miedos. queda también importante, lo que menciona Luisa, o sea, es lo contrario del amor. Entonces, en esa El medida Los es miedo. lo miedos. que Hay vas a... algo, hay algo muy práctico que siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Lo que alimentas, crece, definitivamente. Si tú alimentas tu miedo crece. Sé que es muy difícil para las personas, es muy difícil para todos nosotros, yo no me puedo excluir, pero hay situaciones donde está comprobado de que cuando tú te enfrentas a un miedo, lo observas, lo haces tuyo, no le huyes, porque al huir, al perseguir, crece, va creciendo y va creciendo. Entonces, al enfrentarlo como tuyo, el miedo, que normalmente es por situaciones que nos han pasado de pasado y que están haciéndonos, creando situaciones de ansiedad, se ponen en el presente, es como si te tocaran la puerta. Hola, aquí estoy, déjame entrar. Entonces tú como tienes miedo, porque ya conoces todo lo que tu cuerpo físico y tu mente crearon en relación con eso que pasó, que te causó miedo, no quieres. Por supuesto que no quieres. Pero, ¿qué es lo que se debe de hacer en el momento? Que se quede, que se instale y hacer lo contrario al miedo, que es el amor. Cuando tú valoras tu miedo y no lo rechazas, créeme, por práctica que ya se ha hecho, lo pones como si fuera un copo de algodón, lo sujetas para ti, el miedo se desvanece, se diluye. ¿Por qué? Porque no le estás dando alimento, le estás negando alimento, le estás dando una parte que no conoce, que es el amor incondicional. Por eso, cuando nos aprendemos a amar incondicionalmente, créeme que los miedos, cual creencia de fantasmas de los libros antiguos de que leíamos de Drácula y de todas las historias esas que desaparecen, se desvanecen. Sí, de hecho Es que sí. increíble cómo van desvaneciendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad para crearlos, pero es una práctica continua. Todo
lo que necesitamos como propósito para nuestra vida es una práctica continua. No es de un día a otro, que yo voy a decir, no, ya no voy a tener esto, pum, se acabó. No, No, es un proceso. es un Proceso. proceso, es un proceso que te lleva a un fin y no saben lo maravilloso que puede ser como experiencia, porque ya Es que lo es un haces viaje al en final. automático. Claro. Es increíble. Lo haces en Sí, es automático. increíble, es un viaje al Ya final. sabes cómo es tu proceso, entonces, y sabes lo más maravilloso de todo eso, que dejas de tener ansiedad. Entonces ya no puedes pasar de la ansiedad a la angustia y de la angustia al estrés y del estrés a la depresión. Ya no, bloqueas esa parte y ya puedes ser tú y poder autodistanciarte cuando quieras. Cuando veas que vienen situaciones, te autodistancias, ¿para qué? Para poder pasarlas, para poder cruzar cual vaya que vas en la carrera, sí, vas viendo cómo vas pasando. Cada vez se te van a presentar situaciones distintas y mayores, definitivamente es que sí, porque Pero es son como unos así, nuevos retos, ¿no? Como es la unas vida, nuevas oportunidades, la son vida nuestros linda. Que la retos vida se trata de eso. diarios, Claro. es eso. O sea, El está hoy claro, si quieres, es hoy y vas avanzando el hoy. claro, si Por quieres, eso es hoy. claro, si quieres tener una vida tranquila, de paz, de calma, de Están sosiego, Bueno, muertos al que no haya final, ningún ¿no? No problema, existe, muérete, ¿no? ¿no? bueno, Muérete eso simplemente. creo que No existe, solamente lo Sencillo, estás puedes muerto tener cuando tu cuerpito físico ya está en en horizontal. otra. de acuerdo. A ver, Ya, déjame ya saludar se aquí a... fue y ya, como dicen, ya se fue. Como dicen en la selva, ya se fue. Ya se Ya no fue. hay nada, A no. ver, Pero, déjame pero eso es saludar, lo Esteban. bonito de la vida, Sí, vivirla. de hecho que sí. Déjame saludar aquí a Marisa Trinidad, nos manda unos saludos. Christopher Oscanoa, buena Luisa, dice aquí Hola, que déjanos saludos. Christopher. Ana Sofía, gracias, nos agradece a los tres por compartir con nosotros la fuerza del espíritu. Gracias por las palabras. A Katy Corro dice buen tema. Jenny Osorio también nos agradece por tal. A Gladys, que gusta saludarlo. Te manda saludos. Fabiola Gladys te está mandando también para Gladys, una buena amiga. Nos olvidamos algo, Fabiola, cuando estamos abocados, estamos en búsqueda de la felicidad, nos olvidamos que la vida tiene esas pequeñas alegrías por esa búsqueda de esa felicidad que a veces no llega y nos olvidamos, o sea, estamos proyectados en esa meta, en ese objetivo que nos va a dar felicidad, nos olvidamos que en ese proceso que nos da alegrías, ¿no? Muchas veces. Así es, lo que pasa es que la gente busca la felicidad y la felicidad no es para buscarla, la felicidad está en el día a día, en el momento a momento, ¿no? En ese disfrutar del viaje, no en el fin mismo. Puedes tener un propósito, pero no es que vas a ser feliz solo cuando llegues a ese propósito, a esa meta de largo plazo. Ojo La con eso, ¿eh? felicidad se construye día a día, emoción a emoción, saborear los momentos, porque la vida es una y la vida es corta y uno nunca sabe cuánto tiempo va a vivir. Entonces, si estás proyectado a ese largo plazo de tu propósito por el cual tú te levantas cada mañana y piensas que solamente llegando a ese propósito vas a encontrar esa felicidad, pues mirarás atrás en algún momento y verás que tu vida pasó. Un ejercicio de visualización que me gusta hacer mucho con mis clientes es, imagínate que estás en tu lecho de muerte. Tienes 80, 85, 90 años. Volteas hacia atrás. ¿Qué es lo que quieres decir de tu vida? ¿Cuál es la contribución que tú has dejado? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Con qué actitud has vivido tu vida? ¿Qué ejemplo has dado a tus hijos, a tus nietos, a tu entorno? Es por eso que la felicidad y el éxito no son el resultado de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. De acuerdo. La felicidad profunda no se trata de conseguir cosas, de ir por cosas. Seligman, el padre de la psicología positiva, con quien he seguido un curso muy, muy bonito, habla justamente de los 3 tipos de felicidad, ¿no? La felicidad por el placer, la felicidad hedonista, como cuando te comes esa torta de chocolate
El primer bocado suele ser divino, delicioso, pero cómete toda la torta. Se te quita todo el gusto por la felicidad, ese placer que sentiste la primera vez. La felicidad del compromiso, eso de que te pones a hacer algo y resulta de que estás en flow porque pasa el tiempo tan rápido que ni al baño has ido ni siquiera has comido, porque te gusta lo que haces, que también es parte del tener ese propósito. Pero el mayor propósito que va ligado con esa felicidad duradera es cuando vives esa felicidad con sentido, lo que llaman meaningful life, lo que va más allá de ti, donde trasciendes. Aparte de que tú seas feliz, también eres feliz porque los demás son felices. De acuerdo. Es la gratificación, la satisfacción por la vida. De hecho que sí. Luis, y todo eso está en el interior de uno mismo, ¿no? Así es, no depende de nadie, solamente depende de ti. Sí. Tú eres la que activas tu felicidad. Una plenitud de ser en el mundo, ¿no? Definitivamente es una plenitud de ser en el mundo, de estar plenamente consciente con todos nuestros sentidos, con todas nuestras ganas, con todo lo que el día a día nos lleva. ¿Por qué? Porque por algo estamos vivos. Por algo somos personas. Un segundo es igual al otro. Y eso lo comprobaba yo lamentablemente en el hospital. Cuando estaba en oncología pediátrica, ahora se habla mucho de saturación, que la saturación que tiene que estar a 95. Yo he visto empezar 95, voltear 70, voltear 60, avanzar un paso 50, regresar 30, 10 y nada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la vida? La vida es una milésima de segundo. La vida es un inhalar y un exhalar. La vida es cada momento con nuestra libertad. Es una plenitud que tenemos que aprender, tenemos que educarnos. Hoy la juventud no tiene mucha educación en lo que es la plenitud de ser feliz. Simplemente se basa en todo lo que es externo. Material. Hay muy pocos jóvenes que saben que las cosas externas no es lo que llena. ¿Por qué? Porque lamentablemente los padres a veces no nos dedicamos a enseñarles que el buen saludo, el buen abrazo, la dedicación hacia el otro es lo que hace que nos volvamos únicos, irrepetibles, indivisibles y podamos explorar y podamos agradecer el día a día, sea la religión que tengamos. Tenemos que saber que hay un ser superior a nosotros que nos la dio la vida, nos la dio completamente. Entonces hay que agradecer mientras estemos aquí segundo a segundo. De hecho, el hoy es valioso, el hoy es único y es la plenitud. Pero para eso hay que aprender a atravesar el miedo. De hecho que sí. Wow, cuánta enseñanza, y el tiempo nos queda realmente corto para todos los conceptos que nos han dado. Déjenme contarles una historia. Como siempre, David, como siempre. Déjenme contarles algo y a ver qué opinan al respecto antes de irnos. Había en Cracovia un viejo que se llamaba Iski. Lo curioso de este anciano era que todas las noches soñaba que en Suiza, en un puente, al lado del puente, había una piedra y debajo de esa piedra había un tesoro escondido. Todas las noches era el mismo sueño, constantemente. Se obsesionó tanto que
con lo poco o lo mucho que tenía, empezó a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y viajó a Suiza. Llegó al puente, encontró la piedra y dijo, ahí debe estar ese tesoro que iba soñando. Pero había un gendarme, alguien que cuidaba el puente. La anciana esperó y esperó horas y horas hasta la noche y el gendarme no se movía. Hasta que llegó un momento dado que no soportó más y se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero mover esta piedra y quiero cavar aquí. El gendarme lo vio, lo observó y le dijo, ¿para qué quieres mover esta piedra, anciano? Porque te cuento que aquí, o sea, vengo soñando días, de días, de días, que al lado de este puente, justo en esta roca, debajo de esta piedra, hay un tesoro escondido. Así que si hay ese tesoro escondido, lo repartimos. Vete de acá, dijo anciano. ¿Qué habrás creído tú? ¿Cómo se te ocurre que por un sueño va a haber un tesoro acá? Mira que yo todos los sueños, todos los días y todas las noches sueño que allá en Cracovia hay un viejo que se llama Iski y que debajo de su caño, en su cocina, tiene un tesoro escondido. Imagínate si le voy a hacer caso a ese sueño y voy a ir a buscarlo. El anciano entendió el mensaje, regresó a su casa y dicho y hecho, buscó en su propia cocina ese tesoro que tanto, pero que tanto estaba buscando. Muchas veces buscamos esa felicidad, esas cosas o esas respuestas afuera, cuando en realidad están muy, pero muy dentro de nosotros mismos. Y empecemos por ahí, con todo lo que han dicho ustedes, el autoconocimiento, vencer tus miedos, disfrutar las pequeñas alegrías y no siempre estés buscando la gran felicidad. Luisa, quien quiera ubicarte, ¿dónde puede escribirte? De pronto saber de tus servicios, como logoterapeuta. Cuéntale de tus redes, a ver, a las personas que nos han estado y nos han sintonizado a esta hora. Luisa, minutos finales como para despedirnos. Se te escuchaba medio cortado. Gracias por el cuento. Y sí, el buscarnos a nosotros mismos, es la riqueza más grande que podemos tener, porque ahí vamos a encontrar la valoración propia y al tener la valoración propia vamos a poder trascender. Excelente, excelente tu cuento, de verdad. Lo voy a utilizar, te lo voy a robar. Cuando guste. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, a mi WhatsApp es el +51 998 55 5783. Repítelo una vez más. Atenderlas. Repítelo una vez más. +51 998 55 5783. Gracias, gracias Luisa. Fabiola. La historia que has narrado es súper poderosa en el sentido de que en nuestro interior, y solamente en nuestro interior, tenemos las respuestas, David. El conocimiento, ese saber quiénes somos, para qué estamos acá o por qué estamos acá, solamente está en cada uno de nosotros. Y es cada uno de nosotros quienes somos responsables de los resultados que queremos tener en nuestra vida. Albert Einstein decía locura es querer algo diferente haciendo siempre lo mismo. Te invito a que salgas de tu zona de confort, a que explores tus miedos, a que te conozcas más. Tú tienes el potencial, los talentos, los recursos, las habilidades para lograr alcanzar los sueños, metas o proyectos que quieras. Pero primero conócete para saber hacia dónde quieres dirigirte. Solo así vas a encontrar tu brújula, tu GPS. Esa historia es súper conmovedora y súper poderosa para movilizar desde adentro, desde ese interior a la persona. Bueno, soy Fabiola, me pueden encontrar en fabiolabazancoach@gmail.com o a mi teléfono WhatsApp +51 994 101 620. Y gracias, David, por este espacio. No, a ustedes. Yo corto la transmisión, no se vayan ustedes. Gracias a todos los amigos. En realidad he disfrutado muchísimo
Y estas son las alegrías que da el hecho de preparar, de poder conversar y sobre todo aportar para aquellas personas que de pronto con una palabra, un concepto o de pronto ese reencuentro o encuentro con uno mismo va a empezar a hacer cambios. No tal vez grandes, no tal vez exorbitantes, pero desde pequeñas cosas, Pasitos de bebé. paso a paso. Y como dijo Luisa, no voy a olvidar, un día a la vez. Y un día a la vez, Es la Pasitos con de esos bebé. mejor cambios, forma de vivir, puedes hacer muchas cosas, sí. Así la es. Totalmente mejor de acuerdo. forma de vivir. Ok. Amar vivir un día a la vez. Muy bien. Ah, sí. Gracias, gracias a todos los amigos. Gracias. Buenas noches. No se vayan ustedes todavía, de SEO Consultora Especialista. Pueden escribirnos también a nuestras redes sociales cualquier pregunta. Ya saben, va a estar en la página y colgado si quieren comunicarse de pronto también con Fabiola, con Luisa, o con les habla también, a los números que ahí seguramente van a quedar también en la transmisión en nuestra página. Si te gustó, compártelo, dale un like, también búsquelo a estas grandes profesionales que es Fabiola Bazán y Luisa Pareja. Gracias, chicas, y gracias a todos los amigos. Gracias, Y David. y no olviden, cuidarse ustedes es cuidar a su familia. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima.